delicioso, pero obviamente si pasamos a puro chicharrón, le aseguro que los triglicéridos y el colesterol se nos disparan. Pero ¿sabe algo? Los buenos hábitos nos cuestan. Los hábitos que no son tan buenos, allí como que son más rápidos de adherirse y vivimos conforme a ellos. Las disciplinas espirituales son iguales. Luchamos, mire, qué dificultad para muchos de nosotros sacar un ratito para orar y leer la Biblia. Pero peguémonos a ver el partido de Panamá 1 hora y media y ver la previa media hora antes y media hora después, o el partido de Brasil contra Colombia. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Qué fácil estar ahí 1 hora antes, emocionados, vestidos con el uniforme, 1 hora y media viendo el juego y 1 hora después. Invertimos 3 horas y media. Qué fácil. ¿Verdad que sí? Pero sentarnos a tener un tiempo de meditar la palabra, llorar. Dios mío, pasa media hora y ya estamos hasta que sudamos frío, ¿verdad? No, mejor me pongo a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque hay ciertas dinámicas casi nos incorporamos en ellas de forma natural. Las disciplinas espirituales nos ayudan a enfocarnos en Dios, pero ¿cómo nos cuesta? Batallamos, si somos sinceros, tenemos luchas. La comunión en la iglesia, congregarme, leer la Biblia, tener tiempos de espacios de hablar con Dios y tener interacción con el Señor, y aquellas dinámicas que nos ayudan en el ámbito espiritual. Eso fue lo primero que hablamos, y nos animábamos y nos motivábamos a la importancia de trabajar en eso y prestarle atención a ese tema en nuestras vidas para poder enfocarnos en Dios. El segundo tema que empezamos a hablar tenía que ver con un segundo principio que tiene que ver con desarrollar y tener un ejercicio de una mayordomía responsable. Y dijimos que la mayordomía tiene que ver con la administración. Mayordomía es un término que usa la Biblia para hablar de aquellas personas que administran algo. Entonces, encontramos en la Biblia que muchos de los hombres de Dios, como Pablo, Pedro y muchos de ellos, cuando hablan del tema de mayordomía, hablan de aquello que Dios nos ha entregado a nosotros y que nosotros tenemos que administrar. Y es por eso que planteábamos que este principio de la mayordomía tiene varios fundamentos y los desgloso rápidamente. Primero, para poder entender lo que es la mayordomía, yo tengo que entender que Dios es el propietario de todo. Dios es el dueño de todo. Toda la tierra y su plenitud le pertenece. Por eso usted y yo fuimos creados, y por eso Dios le dice a Adán y Eva: sojuzguen la tierra, administren la tierra. Dios nos puso como administradores de lo que no es nuestro, de lo que es de Él. Entonces, cuando yo voy entendiendo eso, me doy cuenta, ok. Entonces, Dios en su gracia nos ha dado y nos ha otorgado una serie de derechos y de privilegios. Por eso yo tengo que ser un buen administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos. Tercer fundamento, somos responsables delante de Dios por nuestra mayordomía. Dios no va a pedirle cuentas a otros, sino a usted. Somos responsables delante del Señor. Cuarto, un día vamos a tener que rendir cuentas. Ahí las famosas parábolas de los talentos. Dios da talentos a cada uno y Dios espera que nosotros los invertamos, los ejecutemos lo que Dios nos ha dado, lo administremos bien, porque un día Él nos va a pedir cuentas de qué hicimos con lo que Él puso en nuestras manos. Y lo último es que ya sea que usted sea un buen administrador o un mal administrador, un día vamos a recibir retribución, por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho. Cuando yo veo esos planteamientos, cuando hablamos de mayordomía, entonces inmediatamente yo entro en el ámbito de darme cuenta. Entonces, Dios me tiene aquí y soy mayordomo y soy administrador de todas aquellas cosas que Dios ha puesto en mis manos. Probablemente usted inmediatamente dice, pero ¿qué es lo que Dios ha puesto en mis manos? ¿Qué es lo que Dios me ha puesto a administrar? Porque es muy fácil decir, yo soy administrador de algo que es propiedad de Dios.
La pregunta es, ¿somos administradores de qué tipo de cosas? Bueno, podríamos hacer una lista inmensa de asuntos. Hay algunos detalles en los cuales no me voy a concentrar, sino en algunos aspectos que creo que son relevantes a hablar en el día de hoy. Lo que tengo que decirles es que usted y yo somos mayordomos de cosas, por un lado, tangibles y por otro lado, de cosas intangibles. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo se come eso en español? Bueno, las cosas tangibles son las cosas que usted palpa, que usted tiene, esas cosas que usted observa, que son visibles. ¿Qué? Si usted me enseña un billete de 100, eso es algo tangible, ¿verdad? Lo vemos, lo tenemos en la billetera, eso es tangible. Si usted tiene ciertas posesiones materiales, la casa, ese es un bien tangible. Es algo que usted palpa, que usted ve, que usted observa, que está allí, que físicamente está allí presente. Hay cosas tangibles que Dios nos ha puesto a administrar, pero también hay cosas que no son tangibles. Y como vamos a ver ahora, esas cosas que no son tangibles, también Dios me ha puesto a administrarlas. Nosotros casi siempre que hablamos de administración pensamos en dinero. Es lo primero que viene a nuestra mente. Pensamos en el recurso económico, pensamos en ese cheque que recibimos cada quincena, que se nos deposita en una cuenta o que recibimos a través de un cheque que vamos a cambiar y se nos da una serie de recursos que utilizamos para cubrir nuestros compromisos y nuestras deudas. Eso es algo tangible, es algo que recibimos y que utilizamos. Eso lo administramos y ciertamente las finanzas, los recursos y los bienes materiales son cosas que debemos de administrar. Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores. Y la Biblia no es ajena de estos temas. Tal vez algunos de los temas que hablamos hoy, que vamos a hablar hoy, no necesariamente están descritos en la Biblia, pero el tema de la administración en términos generales y de forma amplia sí está expresado en la Biblia. Pablo le dice a Timoteo, y lo leímos la última vez que nos vimos, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2, que es el texto base que hemos usado para hablar de este tema. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Así debemos considerarnos como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo dice, somos administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Pablo llega y dice, yo soy administrador de algo. Él dice, soy administrador de los misterios de Dios. ¿Qué significa eso? Pablo administraba un mensaje. Pablo administraba, eso no es algo tangible, es algo intangible. Un mensaje. Ese mensaje él tenía que comunicarlo, ese mensaje él tenía que darlo, ese mensaje él tenía que enseñarlo, él tenía que hablar de que Jesús había muerto y resucitado, que él fue levantado por el poder del Espíritu Santo de Dios al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Ese es el mensaje que él tenía que administrar y tenía que comunicar, y él se ve como un administrador de eso. Y por eso él constantemente llega de hablar fielmente lo que Dios me ha enseñado. Por eso usted encuentra a Pablo en sus cartas constantemente diciendo que él necesita comunicar el mensaje tal como le fue entregado. Yo no le puedo añadir ni le puedo quitar, porque yo soy un administrador de ese mensaje. Entonces Pablo se concebía a sí mismo como alguien a quien se le había entregado algo, y él tenía que administrar eso y tenía que hacerlo fielmente. O sea, hacerlo de manera correcta.
Él tenía que demostrar con esa predicación que él era alguien digno de confianza. Dios me entregó esto, yo lo voy a cumplir. Entonces la Biblia habla de administración. Pablo lo aplica a su trabajo, a su actividad apostólica. Él llega y dice, yo soy administrador de lo que Dios ha puesto en mí. Eso es algo intangible. Inclusive nosotros tenemos que ser buenos administradores del mensaje. ¿Qué significa eso? El mensaje expresado en la palabra de Dios, tenemos que ser fieles para transmitirlo adecuadamente a la gente. Es nuestra responsabilidad. Si usted y yo nos salimos de los parámetros de la Escritura, estamos dejando de ser fieles en transmitir el mensaje adecuadamente. Por eso usted y yo somos cuidadosos de que el mensaje que transmitimos lo hagamos de una manera coherente, de una manera veraz, de una manera cierta, sin agregarle y sin quitarle. Eso es fidelidad al mensaje, eso es ser un buen mayordomo. Los que nos toca pararnos en un púlpito a transmitir el mensaje, debemos de entender que yo no puedo empezar a hablar lo que a mí me parece. Tengo que hablar lo que la Biblia dice. Aunque sea difícil, aunque sea duro, aunque sea muy directo, aunque algunas personas puede ser que lo escuchen y no les guste, pero al final de cuentas tenemos la responsabilidad de comunicar. Eso es algo intangible, un mensaje, algo que se comunica y algo que se habla, y Pablo lo ve de esta manera. Pero usted y yo somos administradores en medio de la vida. Y en medio de la cotidianidad hay tantas cosas tangibles e intangibles que tenemos que administrar, y tenemos que hacerlo también fielmente, porque Dios nos está viendo, porque somos responsables delante de Dios, porque un día usted y yo vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor, y también ese día, cuando estemos delante de su trono siendo juzgados, nosotros vamos a recibir retribución por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Así que si eso es así, usted y yo necesitamos, en medio de nuestro caminar diario, concientizarnos: yo soy responsable de administrar algo que no es mío. Pensemos por un momento. Pensemos en algunas cosas tangibles que administramos diariamente. Pensemos y iniciemos por algo que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, con nuestras vidas. Somos administradores de nuestro cuerpo. Recordemos, nosotros los seres humanos tenemos esta parte física, pero somos seres espirituales. Hay un ser interno, un alma, un espíritu que está allí. O sea, somos una adhesión de algo físico, pero también de un aspecto espiritual. Dios sopló sobre el ser humano aliento de vida. Somos seres vivientes, y cuando decimos somos seres vivientes, somos seres que tenemos alma y espíritu y un cuerpo físico. Pero tenemos que ser buenos administradores de nuestro cuerpo. Porque en ocasiones, si usted limita la administración solamente al tema de las finanzas, usted solamente tiene que estar pensando en administrar bien ese dinero que me ingresa, cómo lo manejo, cómo lo distribuyo, cómo pago mis deudas y cómo administro aquello que Dios me entregó. Bueno, eso es una parte. Cuando hablamos de que somos administradores de nuestros cuerpos, estamos hablando, un ejemplo, de que somos administradores de cómo nos alimentamos, de cómo cuidamos nuestro cuerpo físico, cómo cuidamos nuestra salud. En medio de tiempos como los que vivimos, donde tenemos acceso a tanto bombardeo de información, ¿verdad que sí? Y como hablábamos ahora al inicio, cuántas cosas vemos en la televisión, en las promociones de las cadenas alimenticias, que uno que dice, uy, qué delicia, cuánto yo quisiera comerme una chuleta ahumada, ¿verdad? Y cuánto yo quisiera comerme ese chicharroncito, aunque sé que el doctor me dijo, cuídese con el colesterol, y uno entonces está batallando y empieza una batalla. Y sabe,
Cuando hablamos de estos temas, estamos hablando del cuidado físico, la salud física. Estamos hablando de que yo necesito velar por aquellas cosas que pueden en algún momento convertirse en un factor que van a afectar mi salud. ¿Y qué sucede cuando nuestra salud física empieza a deteriorarse? Ya no funcionamos igual, ya las actividades no nos podemos desenvolver de la mejor manera. Y con lo que estoy hablando no significa que hoy le voy a empezar a dar una lista de las comidas restringidas y las comidas que sí debe de comer. No, no, porque la Biblia no dice eso. Inclusive Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4, para que usted lo lea en su casa con detenimiento, en los primeros versículos él llega y dice: ten cuidado de alguna gente que anda enseñando algunas cosas incorrectas. Le dice Pablo a Timoteo, entre ellos, entre las cosas que andan enseñando por allí, andan prohibiendo a la gente casarse y que coman ciertos alimentos. Y Pablo le dice a Timoteo: no te preocupes de eso, porque tú cuando oras por los alimentos los santificas y te los comes y ya. O sea, la Biblia no nos pone en el Nuevo Testamento. Jesús ni los apóstoles empezaron a hablar de dietas restrictivas para los cristianos. Esto no lo puedes comer, esto sí lo puedes comer, esto son comidas sanas, estas no son comidas sanas. Esto debes de quitarlo de tu dieta, esto debes de comer. No, Pablo y Jesús no hablaron de esos temas. Más bien el apóstol Pablo le dice a Timoteo en ese lugar: ora por esos alimentos, santifícalos y participa de ellos. Pero debemos de reconocer que hay cosas que pueden alterar y afectar nuestra salud física. Mire, yo tengo que confesarles aquí delante del Señor que yo, ahora que viajé a Bogotá hace un tiempito atrás, qué ricura los chicharrones que me dieron. Y yo esos chicharrones los disfruté. Qué delicia, con un cafecito en la tarde y unas tortillas, así al estilo Centroamérica, uno los envuelve allí con cafecito negro, un cafecito tinto, qué delicia. Pero al final de cuentas, yo, mientras en ese momento no me entró ningún problema de conciencia, yo me los comí tranquilamente. Ya después, obviamente, después de un ratito, ya uno empieza a sentir los efectos en el cuerpo. Y cuando no estás acostumbrado, bueno, nosotros no acostumbramos eso en la casa a comerlo, pero en medio de todo eso yo decía: qué tremendo, porque al rato yo ya me sentía un poquito como si indispuesto. Obviamente, porque como no estás habituado a eso, tu sistema empieza a ver los efectos de todo ese tipo de cosas. Al final, qué importante es que usted y yo velemos por nuestra salud. ¿Cuántas personas? Mi mamá fue alguien que empezó a tener problemas con su presión arterial, yo creo que desde que tenía como 40 y algo de años. Ella empezó a tener ya problemas con su presión arterial, pero mi mamá y mi papá eran asuntos serios. Esos eran chicharrones, todo tipo de asunto con grasa, les fascinaba, lo disfrutaban, y en la casa pues se acostumbró a hacer ese tipo de cosas, y mi familia paterna eran adictos a ese tipo de comida. Pero mi madre empezó a vivir las secuelas de su tipo de alimentación desde muy joven. La presión arterial se le empezó a afectar, empezó a vivir secuelas en su salud física desde muy joven, 40 y algo de años, así como la mayoría de ustedes que son gente muy joven. Ya empezó ella a vivir las circunstancias de no haberse cuidado. ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender a ser buenos administradores de nuestra salud? ¿Cuánto nos dice el médico cuando vamos a nuestro chequeo médico? Usted lo que tiene que hacer es ejercicio. Y pregunto yo, ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Es que usted tiene que salir a caminar, es que usted tiene que hacer ejercicio ciertos días de la semana, y pareciese algo sencillo, pero al final no lo hacemos, amado hermano, y en ocasiones nos volvemos tremendamente negligentes con el cuidado de nosotros mismos. Mire, yo conozco algunas personas que desde noviembre empiezan a hacer dieta, pero ¿sabe por qué empiezan a hacer dieta? Porque en diciembre saben que vienen los meses
en los meses donde hay tamalitos, jamón, pavito y todo tipo de placeres, de esos placeres terrenales que nos gustan, ¿verdad? Entonces, muchas veces no nos cuidamos. Y por eso parte de la administración es saber cuidar inclusive nuestros propios cuerpos. La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, ustedes son un templo del Espíritu de Dios. Él mora en ustedes. Por eso ustedes no pueden dejar entrar, y Pablo en ese capítulo viene hablando de la idolatría y de la inmoralidad sexual. Él les está diciendo, esas cosas contaminan la vida del hombre. Como hay cosas en el ámbito espiritual que contaminan y afectan la vida y la salud espiritual del hombre, también hay cosas en el plano natural que afectan nuestra salud física. Entonces, saber administrar nuestra salud y cuidarnos es algo que vale la pena. Pero nuevamente, ¿cómo nos cuesta? ¿Cuántas batallas no libramos en cuanto a este tema? Pero necesitamos prestarle atención. Mire, llega un momento donde algunas cosas ya son difíciles de revertir, ¿verdad que sí? Ya cuando llega cierto momento, cuando ya te empiezan a decir que hay asuntos de salud que están presentes en tu vida, qué lío, mi hermano, para salir de esa condición y estabilizarse. Y el médico le dice a uno, sabe, usted va a tener que tomarse esa pastillita el resto de su vida, porque ya usted está en una situación donde usted requiere estabilizar el control de su salud. Entonces, para aquellos que ya tenemos cierta edad y todavía no estamos tomando medicamentos, y para aquellos que tienen cierta edad y ya los toman, ¿cuánto necesitamos prestarle atención a este tema? Y en ocasiones tenemos que reconocer que somos tremendamente negligentes. ¿Cuántas veces nuestras familias tienen que sufrir los embates y los problemas de salud en nuestras vidas porque nos hemos descuidado? Y un hijo o una hija o los que están cercanos a nosotros nos tienen que estar llevando de urgencia al hospital por nuestra negligencia. Nosotros somos administradores delante de Dios de nuestros cuerpos. Eso es algo tangible que necesitamos prestarle atención, aunque pareciese algo meramente humano, meramente del plano natural. Recuerde, usted y yo somos templos del Espíritu de Dios y tenemos que cuidarnos. Así que con esto no significa que no haga un jamoncito en diciembre ni que coma tamalitos. Si hace tamales, invíteme. Yo voy y yo los como con usted. Pero en lugar de comerse 5 o 6 tamales en el almuerzo, cómase uno. En lugar de comerse, ¿cómo se llama? 5 rodajas de jamón, cómase 1.5. Y trate de cuidarse. Allí nosotros ponemos de manifiesto que estamos preocupados por cuidar de nuestra salud física. Un segundo tema que viene con los temas de lo tangible: las finanzas y los recursos materiales, los bienes y las posesiones, aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántas veces, mire, lo que Dios nos da a través del trabajo o a través del esfuerzo que desarrollamos para poder generar recursos y cubrir nuestros compromisos, así como llegó, así se fue? Mire, hay gente que la quincena no le ha entrado en la cuenta cuando a los 2-3 días ya no hay nada. Y hoy en día necesitamos empezar a pensar cómo nosotros podemos involucrarnos en una dinámica, amados hermanos, donde aprendemos a ahorrar.
Ser buenos administradores implica empezar a ahorrar. Mire, yo he contado esto aquí en la iglesia. Nosotros tenemos ya bastantes años donde nos dimos a la tarea de empezar a ahorrar mensualmente. Había momentos donde nosotros decíamos, pero ¿cómo nosotros vamos a ahorrar? Y llegó un momento donde dijimos, tenemos que empezar a hacerlo. Y la bendición ha sido, amados hermanos, que cuando ha habido compromisos económicos en casa o cosas que hemos tenido que adquirir con carácter de urgencia, el hecho de que hemos aprendido a ahorrar nos ha ayudado a poder sacar de ese dinero para pagar en efectivo algo y no tener que usar una tarjeta de crédito que nos compromete. Saber que ahí ya tenemos dinero para una eventualidad de salud física y podemos sacar el dinero de ahí y no tenemos que comprometer la tarjeta, el cartoncito. Y recuerde, ese cartoncito del banco es del banco, no es suyo. Eso no es suyo, ese dinero no es suyo. Ese dinero usted lo tiene que cubrir, ese dinero usted lo tiene que devolver al banco y con intereses. Entonces, la buena administración de lo que Dios nos ha dado implica saber cómo manejo mis finanzas. Pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos un presupuesto donde manejamos cuánto recibimos y cuánto gastamos? ¿En qué podemos gastar y en qué no podemos gastar? ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender a administrar bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Porque al final de cuentas, eso de que llega el dinero y el dinero se va, pero usted ve a esa persona comprándose una cantidad de cosas que no necesita, simplemente porque quiere darse el gusto. Y este es un tema ligado a algo intangible, de lo cual vamos a estar hablando ahora, que tiene que ver con el consumo. Mire, vienen unas épocas de consumo donde se nos bombardea con todo. Y muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar, ¿realmente eso yo lo necesito? ¿Realmente yo requiero comprarme todas estas cosas que estamos pensando que van a darnos satisfacción o felicidad? Y muchas veces simplemente seguimos la corriente consumista en nuestro medio y terminamos, amado hermano, tomando el 13º mes de diciembre y gastándolo todo, como si el mundo se fuese a acabar el 31 de diciembre, cuando bien podríamos ahorrar, guardar una parte de nuestro dinero y prever lo que puede venir el próximo año. Somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver Dios con eso? Amado hermano, es que si en medio de esas cosas tangibles no somos capaces de administrar eso que se nos da, me pregunto yo, ¿cómo vamos a administrar otras cosas? ¿Cómo vamos a poder manejar otros asuntos que en algún momento pueden llegar a nuestra vida? Bienes materiales, posesiones. Mire, yo conozco personas que hoy en día están pasando páramos, situaciones complejísimas. Y yo he escuchado historias que son casi historias historias de terror. Yo le digo historias estilo Halloween. ¿Sabe por qué? Porque uno las escucha y uno dice, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Personas que tenían propiedades, bienes materiales, fincas, terrenos, y hoy en día están pasando páramos porque no tienen dónde vivir y alquilan una casa y el dinero no les da. Y uno dice, ¿y qué hizo con las propiedades que les dejó el papá? Y le dejó la mamá y le dejó la familia. A todos los vendió y todos los consumió. Eso no es prever, eso es ser un mal administrador, amados hermanos. Mire, los tiempos que vivimos nos llevan a pensar cómo voy a administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchos de ustedes tienen bienes materiales, tienen cosas que Dios, con las cuales Dios a usted le ha bendecido. Usted tiene que administrarla con sabiduría, porque los tiempos no son buenos. Los tiempos no son buenos y usted tiene que empezar a pensar cómo yo puedo ser un buen mayordomo de esto que Dios me ha permitido tener. Claro, usted lo obtuvo con el esfuerzo de su trabajo, pero Dios le dio a usted la salud para poder tener ese trabajo.
y poder generar esos recursos. Entonces, si yo sé que Dios es el dueño de todo y Él es el que me ha provisto, yo me tengo que ver como un administrador de eso que Dios me ha dado. Entonces, los bienes materiales, los recursos económicos, son cosas tangibles que tengo que aprender a administrar. Pero pensemos en algo más. Pensemos en que, ligado a lo que habla el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva que administren y los pone en el jardín del Edén para que lo cultiven y lo cuiden. Cuando alguien cultiva una propiedad y la cuida, ¿qué es lo que está haciendo con ese bien? Administrarlo. Cuando alguien cultiva y siembra y cuida ese bien, lo que está haciendo es siendo mayordomo de aquello. ¿Cuántos tienen terrenos? Mire, hay personas que muchas veces no se detienen en el camino, tienen bienes materiales. Mire, conozco personas que tienen terrenos, que usted llega a esos terrenos y aquello parece la selva del Darién. Y yo me pregunto, ¿por qué no hace algo con ese terreno? ¿Por qué, si no lo va a trabajar usted, por qué no se lo da a una persona que se lo limpie y le dice, siémbrelo y vamos mitad y mitad? Y lo que se produzca de allí, usted tiene la mitad y la otra mitad la tengo yo y yo la vendo y genero un recurso para eso. Y yo no soy el que tengo que invertir mi tiempo y mi esfuerzo físico para administrar, para cuidar eso. Y alguien le brinda un espacio y llegamos a un acuerdo para que siempre produzca, le saque provecho a ese lugar y podamos obtener beneficios. Eso es administrar. Pero conozco personas que tienen bienes materiales y propiedades, amados hermanos, que eso es entrar en una jungla. No la cuidan, no la atienden, no velan por ella. Eso es ser un mal administrador. Y mire, Dios nos llama, ese es un recurso material, hablando de un bien material. Pero cuando Dios le dice al hombre que cuide la tierra, que sojuzgue la tierra, que la cultive, me pongo a pensar cuál será el papel nuestro en medio de la creación. Nosotros nos vemos viviendo nuestra vida en medio de la sociedad y tenemos una rutina ya tan trillada que nos vemos simplemente levantándonos en la mañana, haciendo el desayuno, yendo al trabajo, viniendo en la casa, ir a hacer el súper, regresar a la casa, levantarse temprano. Y cuando empezamos a ver toda esa rutina, nosotros pensamos que la vida gira todo en torno solo a eso. Y cuando nosotros hablamos de la creación y de lo que Dios ha puesto alrededor de nosotros, tenemos que reconocer que nosotros muchas veces somos muy malos administradores en medio de la creación y del lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Sabe que nosotros muchas veces atentamos contra el medio en el cual vivimos de tantas maneras? De tantas formas nosotros mismos estamos dañando este lugar hermoso en medio del cual Dios nos ha puesto a vivir. Y muchas veces decimos, no, pero es que esos no son temas espirituales que a nosotros los cristianos nos tienen que preocupar. Pero yo creo que como cristianos nosotros nos tenemos que preocupar por la contaminación ambiental visual. ¿Sabe cuál es la contaminación ambiental visual? Los desechos. ¿Cómo eliminamos nosotros la basura? ¿Cuánta gente simplemente no lanza la basura donde quiera? Y usted ve los ríos llenos de basura y por eso las inundaciones que se dan. Y usted ve la gente lanzando no solamente basura, sino lanzando lavadoras, lanzando refrigeradoras. Y la contaminación visual es todo lo que vemos en las calles. Transitamos por ciertos sectores de la ciudad y vemos aquellos patacones, como decimos en buen panameño, de basura alrededor de la carretera. Y uno dice, ¿cómo es posible que vivamos de esa manera? Y mire, yo veo gente en la televisión. En estos días pasaban y hablaban del problema de la basura en la ciudad. Y sabe, estaban presentando las escenas de un lugar aquí en el sector este de Ciudad de Panamá, donde estaba unos cerros enormes de basura. Y venían varias personas caminando.
Y al final de cuentas, la escena presenta a un señor que venía a lo lejos, agarrando una bolsa de basura y lanzándola ahí en donde estaban los desechos. Lo más impactante es que el reportero empezó a entrevistar a algunas personas y la persona que entrevistó fue al señor que tiró la basura. Yo no sé si el periodista se dio cuenta que él lanzó la basura, pero los que estábamos viendo la noticia sí lo vimos. Y el señor llega y dice, sí, es que el problema es que nosotros no cuidamos. Miren los cochinos de este sector que andan tirando basura aquí en la comunidad. Y mire cómo tienen esto. Esto es un lugar donde se pueden generar un montón de situaciones complejas para la comunidad, la salud de los niños y tantos ancianos que vivimos en este lugar. Y precisamente él había tirado una bolsa de basura ahí. Entonces, al final de cuentas, pareciese que no somos conscientes del problema. ¿Cómo desechamos la basura? ¿Cómo hablar? Y menos hablar de reciclaje. ¿Qué es eso? Eso para nosotros es hablar en inglés. La gente no sabe muchas veces ni siquiera lo que es reciclar. No somos conscientes de eso. La contaminación ambiental auditiva. ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado vivir alrededor de un lugar donde tienen un lavauto y ponen esa música a todo volumen, o un lugar de cómo se llama, donde tienen actividades festivas en la noche y llevan música y ponen los equipos de sonido a todo? Eso es contaminación auditiva. Muchas veces nosotros hay momentos donde ponemos el equipo de sonido a todo volumen en la casa. Eso es contaminación auditiva y no solamente se afecta a usted, sino que usted afecta a los demás. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de que estamos inmersos en todo esto. No solamente lo vemos y lo escuchamos, sino que también nosotros lo hacemos. La contaminación ambiental, natural, los incendios. ¿Sabe por qué los incendios se provocan de una manera espontánea en algunos momentos? La gente lanzando latas, vidrios en la calle, y en verano eso simplemente se activa, se refleja ahí la luz y secó lo que estaba ahí, se incendió. Por nuestra irresponsabilidad de estar lanzando basura en la calle. No somos buenos administradores. La contaminación, y hablemos de la contaminación ambiental artificial. Productos químicos, derivados de petróleo, disolventes y cuantas otras cosas hay que afectan y que están dañando y afectando lo que se llama el tema de la huella de carbono y el calentamiento global. Muchas veces nosotros ni siquiera nos interesan esos temas. A mí eso no me interesa. Eso ahí están hablando en la televisión, pero a mí no me interesa nada de eso. Desechamos los equipos tecnológicos y los lanzamos en cualquier lugar, en lugar de llevarlo a un lugar de reciclaje para que procesen todo eso de una forma adecuada. Entonces, tenemos grandes desafíos. Tenemos grandes desafíos y usted y yo como cristianos deberíamos de preocuparnos por esto, porque este mundo es en el cual vivimos. Este mundo es en el cual usted se desenvuelve todos los días. Y si usted y yo esperamos que otros lo hagan y nosotros nunca tomamos la iniciativa, al final de cuentas nosotros somos parte del problema. En ocasiones a mí me preguntan, bueno, ¿cuál debe de ser la postura de un cristiano en cuanto al tema del cuidado de nuestro medio y de la naturaleza? Bueno, es que yo creo que la naturaleza y todo lo creado, todo lo que está allá afuera fue creado por Dios. Y si fue creado por Él, pues nosotros necesitamos tener un papel relevante en medio del entorno donde vivimos. ¿Cómo desecha usted las cosas? Mire, nosotros somos tan despreocupados, echamos en la bolsa de basura de todo, hasta los restos de comida. Y aparecen los animalitos que andan por ahí en la calle, rompen las bolsas, aquello aparece desperdigado por toda la carretera, uno entra a la barriada y aquello es una sociedad horrible porque los gatos o perros han roto las bolsas de basura y uno llega y dice, ¿el problema es el animalito? No, el problema no es el animalito.
el animalito que pasa por ahí. El problema es el otro animalito que echó las cosas ahí en la bolsa, ¿verdad? Y no las desechó de forma adecuada. ¿Por qué no buscar otros medios para desechar la comida y los restos orgánicos que pueden usarse de otra manera y los podemos eliminar de otra forma? Mire, amados hermanos, en ocasiones nosotros vivimos tan despreocupados por este tema y decimos, no, pastor, pero yo me preocupo por las cosas espirituales, por las cosas que tienen que ver con la Biblia. Esos temas son temas que no deben de ser relevantes para nosotros los cristianos. Yo creo que ese es un tema relevante para nosotros los cristianos. Nosotros debemos de tener un consumo responsable. Nosotros debemos de saber y movernos de forma más sostenible. Yo creo que sí, tenemos que aprender a hacer eso, a concientizarnos de que necesitamos aprender a cuidar del lugar donde Dios nos ha puesto a habitar. Y hay tantas maneras de empezar a hacerlo. Mire, empezar a comprar productos, mire, normalmente nosotros para eliminar ciertas plagas compramos pesticidas o cierto tipo de productos que simplemente los presionamos y lo echamos, pero todo eso nos afecta. ¿Por qué no tratamos de averiguar y conseguir algunas formas naturales para eliminar las plagas en la casa? Existen cantidad de formas naturales de eliminar plagas, hormigas, cucarachas, naturales de hacerlo, pero no nos hemos tomado el tiempo para averiguar esas cosas. ¿Por qué? Porque pensamos que eso no es tan relevante para nosotros. Y al final de cuentas decimos, pero mire lo que está sucediendo. Miren, lo que está sucediendo en nuestro medio, inundaciones, crisis con el fenómeno del niño o de la niña, tiene que ver con el cambio climático. Y el cambio climático tiene que ver con la manera en que nosotros estamos administrando la creación todos. Por eso este es un tema en el cual nosotros debemos de prestarle atención. Mire cómo hay cosas tangibles en las cuales usted y yo nos necesitamos preocupar, velar por ellas, prestarle atención. Un cristiano debe ser alguien consciente de todo eso. Pero le quiero mencionar por el otro lado algunas cosas que tienen que ver con la mayordomía de cosas intangibles para que usted piense en ellas. Y le voy a hablar de la dotación. Pensemos de la dotación. Cuando hablamos de dotación, nosotros estamos hablando de aquellas cosas que usted y yo poseemos. La dotación está formada de tres cosas: dones espirituales, habilidades naturales o destrezas adquiridas. Las destrezas adquiridas son las que usted adquiere en una universidad, las que usted aprende en una institución y que le forman y que con la práctica usted desarrolla y perfecciona. Las habilidades naturales son aquellas que nacen con nosotros, que están allí innatas, y los dones espirituales son capacidades que Dios da. Nosotros somos administradores de esas cosas. Nosotros tenemos que aprender a administrar lo que Dios nos ha dado. Y me pregunto, si usted tiene dones, si usted tiene capacidades, ¿cómo usted los está utilizando? Bueno, los dones y las capacidades y las habilidades y las destrezas tienen que ver no solamente con el desarrollo de mi actividad diaria, sino también con el servicio a otros. Es porque al final de cuentas, usted y yo necesitamos utilizar lo que Dios me ha dado para servir a los que están a nuestro alrededor. Mire, yo admiro a esos cristianos que Dios les ha dado habilidades. Un familiar mío tiene habilidades naturales para los números. Eso no fue algo que él adquirió en la universidad. Habilidad para los números. Fue profesor de matemática toda su vida, una persona muy preparada, una persona con una capacidad mental increíble. Usted le pedía que le hiciese cálculos de raíces cuadradas y él se lo hacía de forma mental. Y en medio de todo eso yo siempre lo admiré, porque siempre él tomaba tiempo fuera de sus horas laborales para invertir y darle clases a sus estudiantes de forma gratuita para poder ayudarlos.
Y él, fuera de sus horas de trabajo, separaba tiempo para reunirlos a ellos y poder trabajar con ellos sobre cómo ellos desarrollar destrezas y poder mejorar en áreas como la física, la matemática y otras áreas. Y él invertía su tiempo en eso y él lo disfrutaba. Probablemente algunos de nosotros las matemáticas nunca las disfrutamos, pero él las disfrutaba y al final él vio eso como un don de Dios y lo utilizó no solamente desde su profesión, sino que lo utilizó diciendo, esta es la forma en que yo puedo también ayudar a otros. Y él se sentaba con sus estudiantes y no solamente les enseñaba de matemáticas, les enseñaba de la vida. Muchas veces terminaba sentado dándoles consejo a los muchachos del colegio para orientarlos y guiarlos en cuanto a decisiones que tenían que tomar en la vida. Esos son personas que miran los dones y habilidades que Dios ha puesto en su vida y se dan cuenta, Dios me ha dado algo especial y yo tengo que usarlo para servir a otros. No se miran a sí mismos simplemente con esos dones para utilizarlos para su propio beneficio, sino que piensan cómo yo puedo bendecir la vida de otros. Eso es tomar capacidades intangibles, dones, destrezas, capacidades naturales y decir cómo yo puedo usar esto para bendecir a otros en medio de mi sociedad. En un mundo tan egoísta donde solamente pasamos pensando en nosotros mismos. Y necesitamos aprender a pensar en los demás. Le voy a mencionar otro asunto intangible. Hábitos. Hábitos. Y cuando hablamos de hábitos, estamos hablando, por ejemplo, hábitos de consumo. Los hábitos de consumo. ¿En qué invertimos nuestros recursos? ¿En cosas necesarias o innecesarias? Bueno, muchas veces estamos tan acostumbrados a malgastar nuestro dinero que simplemente lo agarramos y lo invertimos en lo que sea. Sin detenernos en el camino a pensar de que Dios está queriendo que yo sea un buen administrador de lo que Él ha puesto en mis manos y no simplemente despilfarrar mi dinero y mis bienes en cualquier cosa. Muchas veces tenemos nuestra casa llena de un montón de asuntos que ni siquiera usamos. El lenguaje es otro hábito, lo que hablamos y comunicamos. ¿Cuántos de nosotros invertimos nuestro tiempo en diálogos que no edifican? ¿Cuántas veces nosotros tomamos de nuestro tiempo horas para hablar temáticas que no tienen pies ni cabeza, ni llegan a un lugar donde sea de bendición? Y siempre me acuerdo de las palabras de Pablo en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 17 de Colosenses, cuando Pablo le escribe a los hermanos de esta iglesia, y todo lo que hagáis, sea de palabra, hablar, comunicación, o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio, gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos de palabra, de hecho, hagámoslo como si lo estuviésemos haciendo para el Señor. O sea, hagámoslo bien. Entonces, yo tengo que saber que yo soy también un administrador y un mayordomo del hábito de la comunicación. Invirtamos nuestro tiempo en cosas que edifican. Invirtamos nuestro tiempo en cosas que realmente van a traer bendición, no solamente para usted, sino también para otros. Pero ¿cuántas veces invertimos horas en temáticas, en discusiones y en asuntos que no edifican? Pensemos en otro hábito que tiene que ver con lo intangible, el tiempo. El tiempo, ¿cómo usamos nuestro tiempo? Mire, nosotros los seres humanos no entendemos que la atención, o sea, aquello a lo cual le prestamos atención, y prestarle atención a algo nos demanda tiempo. Y eso a lo cual usted le presta atención es algo importante, porque las cosas que miramos, que vemos, son cosas que nos dan información y que utilizamos para interpretar el mundo y que crean patrones de comportamiento. Si yo le presto atención a algo
y le presto horas de atención, pero eso no edifica, aquello simplemente va a desarrollar un patrón de comportamiento donde yo voy a estar acostumbrado, un ejemplo, a pasar 5 y 6 horas mirando aquí videos de YouTube que al final de cuentas no tiene ni ton ni son. Porque yo logro entender que usted esté queriendo buscar una receta de cómo se hacen unos buenos tamales para invitar al pastor a la casa. Perfecto, hágalo. Pero al final de cuentas, ¿qué sentido tiene pasar 5 y 6 horas prestándole atención a algo sobre cosas triviales cuando hay tantas otras cosas importantes que hacer? Entonces, mi pregunta en cuanto al tiempo, ¿a qué le estamos prestando atención? ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada o centrando nuestra atención? ¿En qué asuntos? ¿Cuáles son las cosas en las cuales usted se está enfocando? Porque ciertamente hay cosas importantes. Mire, en estos días hablando con mi esposa, es importante estar informado. Yo creo que es importante estar informado de que la situación que se da en el país y las circunstancias que se dan en el mundo. Pero mire, ¿para qué usted va a pasar 10 o 12 horas pegado al televisor viendo lo mismo? Y en la tarde volver a ver las mismas noticias que pasó Telemetro a las 12 de mediodía o a las 6 de la mañana. Si ya vio eso, al final de cuentas, procure usar su tiempo en otras cosas que también son importantes y necesarias. Entonces, el hábito del tiempo asociado a qué le prestamos atención nos lleva a plantearnos algunas cosas. No regales tu atención a cualquier asunto. Invierta su tiempo en cosas que realmente le van a bendecir. Sea leer la Biblia, sea escuchar las noticias para saber cómo están los cierres en las calles o ver si hay alguna situación importante a la cual le tengo que prestar atención, pero también hay otros asuntos vitales en los cuales yo me tengo que enfocar. Enfoquémonos en cosas que valgan la pena porque hay cantidad de distracciones que nos están ocupando nuestro tiempo. Entonces, si eso es así, ese bien intangible, ese hábito llamado tiempo y cómo utilizamos nuestra atención es algo que yo necesito. La Biblia dice que los tiempos son malos. Los tiempos que vivimos, Pablo llega y dice que debemos de administrar bien nuestro tiempo porque los días son malos. Y si los días son malos y tengo que conducirme con sabiduría, porque en el mundo las situaciones son complejas, entonces yo tengo que saber cómo voy a invertir mi tiempo. Coloquemos nuestra atención en cosas valiosas, en cosas que realmente van a edificarme. Pero si estás invirtiendo tu tiempo y horas de tu tiempo en asuntos que te están haciendo girar alrededor de temas que no van a bendecirte ni edificarte, pues yo creo que usted tiene que hacer un alto en el camino y decir, pues estoy desenfocado y voy a tener que corregir el camino. Necesitamos olvidarnos de olvidarnos. Mire, muchas veces queremos estar en un montón de cosas. Hay seres humanos que les gusta tratar de hacer 12, 3, 4 y 5 cosas a la vez. Yo no sé si usted se puede concentrar en hacer algo cuando usted trata de hacer varias cosas a la vez. Pero usted y yo necesitamos aprender a enfocarnos en algo, hacerlo bien, hacerlo para la gloria de Dios, porque Dios quiere eso de nosotros, y administrar nuestro tiempo y decir, ciertamente invertí aquí 1 hora de mi tiempo en cosas que tienen valor. Por eso las disciplinas espirituales, que usted aprenda a tener su tiempo de devoción con Dios, es una buena inversión de su tiempo. Pero no solamente la vida tiene que ver con leer la Biblia y orar, eso es parte importante. Pero también tenemos que tomar tiempo para sentarnos con nuestros hijos, para hablar con ellos. ¿Y cómo estás? ¿Cómo está marchando todo? Para poder animarnos mutuamente, para poder escucharnos, para poder saber cómo, qué decisiones vas a estar tomando en el futuro, en medio de los retos de la universidad que vienen o del colegio, para poder orientarlos y guiarnos. Eso es tiempo valioso. ¿Cuántas veces estamos viviendo crisis o situaciones difíciles con nuestros hijos
pero no estamos tomando tiempo para salir con ellos, sentarnos con ellos, hablar con ellos, porque hay tiempo que invertimos en otras cosas. Entonces, amados hermanos, requerimos prestarle atención a este asunto. No podemos descuidar el hecho de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo y a qué le estamos prestando atención. El tiempo es algo intangible, pero es algo, mire, aquí todos tenemos 24 horas al día. ¿Hay alguno aquí que tenga mayor cantidad de horas al día? Levante su mano para preguntarle cómo usted hace para tener más de 24 horas. Todos tenemos 24 horas. Muchas veces la gente dice, no, es que a mí no me alcanza el tiempo. Mire, todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Claro, hay algunos que invierten su tiempo y hay ciertos horarios que los tienen comprometidos a desarrollar actividades laborales. Excelente. Pero también yo sé que necesito administrar el resto de mi tiempo y hay un cúmulo de cosas a las cuales yo le tengo que prestar atención. Por eso es que hay un pasaje en Filipenses capítulo 4, versículo 8 que me fascina. Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que dice lo siguiente, y lo leo para ustedes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medites o en esto pensad. Piensen, mediten, ocupen su tiempo en lo amable, en lo honorable, en lo que hay virtud, en lo justo, en lo puro. Prestarle atención, meditar o pensar en estas cosas significa invierta su tiempo en aquello que es de bendición. La pregunta es, ¿en qué estamos invirtiendo ese bien intangible que se llama tiempo? ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? Será, y con esto no quiero decir que no disfrutemos del partido de fútbol. Claro, ¿quién no quiere ver el juego de fútbol de Colombia esta semana que juega con Paraguay? ¿Y quién no quiere ver el juego de Costa Rica con los ticos para ver cuántos, si les metemos unos 6 más a esos tiquillos para que sufran un poco más? El tema es, tome su tiempo. O sea, no está mal que usted vea el partido, pero al final de cuentas, amado hermano, si usted quiere ver el juego de Colombia, quiere ver el juego de Costa Rica y luego quiere ir a ver el juego de Francia con Grecia y quiere ver el otro partido de Italia con otro país por allí y al final invirtió 8, 10 y 12 horas de su tiempo en medio de todo eso. Mira, a mí me sucede eso, a mí me fascinan cuando hay actividades deportivas, los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol y todo el asunto. Y este último Mundial de Fútbol, que por cierto al final no quedé muy contento con quien ganó el Mundial, pero bueno, al final del camino, en medio de todo eso, yo siempre fui fanático. Yo recuerdo que yo me miraba todos los Juegos del Mundial en el pasado. Yo crecí en un contexto donde el fútbol era estadio. Ese estadio donde jugó Panamá, ese estadio yo tenía trillo para llegar a ese estadio. Mi abuela vivía como a 500 metros de ese estadio. Y ahí yo llegaba a todos los juegos. Yo me miraba las temporadas de Saprissa en mi país de origen y ahí pasaba metido en ese estadio. Yo era casi socio VIP. Al final de cuentas, era un fanático acérrimo del fútbol. Este último mundial yo vi algunos juegos, por lo menos aquellos que me gustaban, y en medio de todo eso yo dije, yo no puedo invertir todo mi tiempo sentado ahí frente al televisor. Yo tengo otras cosas importantes que hacer. Me gusta el fútbol, me gusta ver un buen partido de fútbol, pero al final de cuentas, yo necesito saber cómo voy a invertir mi tiempo. En la final invertí mi tiempo para ver si Francia podía ganar. Lástima que no fue así. Pero en medio de todo eso, necesitamos ser buenos administradores. Muchas veces nos absorbe la vida diaria,
esas cosas que muchas veces son triviales, tal vez no malas en sí mismas, pero que en ocasiones nos ocupan tanto de nuestro tiempo. Mire, hay cosas tangibles y intangibles en las cuales tenemos que ser buenos administradores. Recursos, bienes materiales, familia, dinero, tiempo y tantos otros asuntos en los cuales usted y yo necesitamos ser buenos mayordomos. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha puesto en esta tierra para cuidarla y sojuzgarla, dice la Biblia. Dios quiere que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y lo hagamos bien. Dios nos dice que debemos de pensar, Filipenses 4:8, en todo lo bueno, lo amable, lo santo y lo puro. Y para pensar en eso hay que tomar tiempo. Entonces, si esto es así, nosotros, el medio en que vivimos, el contexto y la naturaleza donde Dios nos ha puesto, esas cosas tenemos que velar por ellas. Mire, nosotros no nos podemos marginar del mundo y llegar y decir que no tenemos que preocuparnos por este tema. Dios un día a usted y a mí nos va a pedir cuenta de nuestros dones y capacidades y cómo los estamos usando para bendecir y edificar la vida de otras personas. Y no solamente pensar en mí. Mire, Dios quiere que podamos invertir lo mejor de nuestras vidas en darle gloria a Dios. Por eso hay una pauta en la mayordomía que usted siempre debe de tener presente. Lo que estoy haciendo y en lo que estoy invirtiendo mi tiempo, ¿glorifica a Dios? Si su respuesta es, no, esto no glorifica tanto a Dios, no lo haga. Invertir tanto tiempo en esto, ¿glorifica a Dios? Si su respuesta es no, pues no invierta tanto tiempo en eso. Y aprenda a ser un hombre y una mujer equilibrada, que tomamos lo que Dios nos ha dado y lo usamos bien. Un día el Señor, delante de su trono, vamos a tener que rendir cuentas de los talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas y decirlo: así lo usé, así lo administré. Mire, somos tan descuidados que en ocasiones invertimos tanto tiempo en algunas cosas que al final de cuentas no son de tanto beneficio y bendición para nuestras vidas. Y simplemente vivimos haciéndolo todo el tiempo, repetitivamente, rutinariamente, y caemos en eso todos los días. Y no sé si usted se ha percatado de eso, pero hay asuntos que si nos detuviésemos a pensar, probablemente diríamos: yo necesito hacer ajustes en estas áreas de mi vida. La pregunta que el Señor nos hace hoy: ¿en qué aspectos de tu vida Dios nos está llamando a hacer ajustes en cuanto a la administración de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Tu familia, tus hijos, el entorno, la sociedad y el mundo en que vives, tus dones y capacidades, tu tiempo. Todo eso es importante. No hay nada de eso que podamos decir: esto no es importante y aquello sí. No, todo eso es importante. Y usted y yo necesitamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que vivimos en este mundo y tenemos que vivir con una razón de ser y con un propósito. Yo no sé si usted se ve en medio de este mundo en que vivimos como alguien con propósito de Dios, con un propósito de Dios. Yo no estoy aquí por casualidad, yo no estoy aquí por el azar. Dios me tiene aquí, en este lugar, en este contexto, en esta realidad, en este momento, en medio de esta familia, en medio del lugar donde vivo, porque Dios quiere que yo sea un agente de transformación. Cuando yo me miro de esa manera, yo empiezo a decir: Dios quiere usarme con mis capacidades, habilidades, con mi tiempo y con todo lo que Dios te ha puesto. Mire, usted y yo somos ricos cuando empezamos a enumerar todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Tal vez algunos dirán: bueno, yo quisiera ser rico, quisiera tener bienes y todo lo que tiene Elon Musk, ¿verdad? ¿Quién no quisiera tener
todo esas riquezas y ese poder económico, y poder viajar a la estratosfera y todo el asunto como él lo hace. Al final de cuentas, probablemente yo no tengo los recursos que él tiene, pero yo tengo otras cosas que él no tiene. Así que todo lo que tengamos, utilicemos, administrémoslo para la gloria de Dios. Y si lo que Dios te ha dado, no lo has usado adecuadamente, empieza a hacerlo de la mejor manera. Porque Dios te está viendo y un día Él nos va a decir, ¿qué hiciste con todos esos beneficios que yo puse en tu mano? Y mire, yo aquí veo hombres y mujeres con habilidades, con capacidades, con dones, con habilidades naturales, con destrezas adquiridas. ¿Cómo lo estás usando? ¿Cómo estás usando tu tiempo, tu vida y lo que eres? Que el Señor nos ayude a poder vivir vidas que lo glorifiquen y lo exalten a Él. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor en este momento. Amantísimo Dios, gracias. Oh Dios, queremos acercarnos delante de tu presencia en este día. Queremos venir delante del trono de nuestro buen Dios, Señor, reconociendo que tú eres aquel que nos sostiene, que renueva nuestras fuerzas, que da aliento a nuestros corazones. Oh Señor, clamamos a ti, invocamos tu nombre. Pedimos, oh Dios, que tú examines nuestro corazón. Tenemos que reconocer, Señor, que en medio de la administración de nuestras vidas hay tantos aspectos en los cuales necesitamos mejorar. Hay tantos aspectos en los cuales necesitamos detenernos y prestarle mayor atención. Hay tantos aspectos en los cuales necesitamos concientizarnos, Señor, en medio de un mundo donde parece que las rutinas muchas veces nos llevan a prestar atención y ocupar nuestro tiempo en asuntos que no necesariamente están redundando en bendición para nosotros y para otros, Señor. Oh Dios, examina nuestros corazones. Oh Dios, tú has puesto en nuestras vidas tantos dones, recursos, habilidades, capacidades. Señor, queremos vernos siendo instrumentos tuyos en medio de este mundo, siendo administradores de todo lo que tú nos has dado, Señor. Oh Dios, queremos pedir que tú seas dirigiendo nuestros pasos, nos puedas ayudar a vivir una vida que te honre, que te exalte, que te adore, que te dé alabanza, Señor. Oh Dios, ante tu presencia venimos con gratitud y con alabanza, porque tú hoy hablas a nuestro corazón, despiertas nuestro espíritu y nos animas para que vivamos para la gloria y honra de tu santo nombre. Aquí están nuestras vidas, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser mayordomos fieles de lo que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar y vamos a hacerlo con el entendimiento y con todo nuestro corazón. Esta letra que está en sus hojas habla el único o el que tiene que hacer